Hay una parte particularmente interesante de este primer capítulo, en las primeras páginas que estamos leyendo, en donde Dupuy hace referencia a la ciencia que estaría a la altura o que estaría acorde con la economía política. Dice así, la cita, dice: los nombres en la ciencia contemporánea que han quedado para designar esta tercera vía, y esta es una tercera vía, pero no en el sentido político del término, o al menos no en el sentido que el laborismo inglés le quiso dar, pero es una tercera vía conceptual. Y esa tercera vía conceptual es ni holismo ni atomismo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se adopta ni una posición estrictamente atómica e individualista, en la cual se afirmaría que no hay más que átomos, como se dice en inglés, ¿no? All the way down y también up, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, ni tampoco un holismo completo. ¿Qué sería un holismo completo? Un holismo completo sería aquella posición en la cual no existe ningún elemento, sería una especie como de estructuralismo radical, en que no existe ningún elemento que tenga una independencia respecto al lugar que recibe en esa estructura. Es decir, si nosotros tenemos diferentes elementos, estos elementos reciben su valor, su lugar y su importancia, e incluso su función, dependiendo del lugar que ocupan dentro de una gran estructura. El holon, el todo, ¿sí? Pero dice conceptualmente y sobre todo científicamente, pareciera que aquella ciencia que nos acerca a lo que estaban intuyendo los pensadores de la economía política son dos personajes de aquí, Paul Weiss y von Neumann. Es muy interesante, porque los dos están asociados a una palabra que es la de complejidad y a los sistemas dinámicos. Una pequeña nota para orientarnos: Paul Alfred Weiss fue un biólogo austriaco especializado en el estudio de la embriología, en la morfogénesis y la diferenciación celular. Es decir, se preocupó por investigar lo que pasaba en el desarrollo del organismo en los primeros momentos de su existencia. Es decir, cómo se conforma o cómo se produce la forma del organismo y cuáles son aquellos procesos finos que van determinando aquella parte del genotipo que sí se expresa y que es el fenotipo. Entonces, aquí hay una cita de Weiss muy interesante que dice: si en el proceso de desarrollo, en el Gestaltungsprozess, en el proceso en el que va tomando su forma el organismo, cada parte estuviera simplemente conectada a las partes adyacentes sin ningún tipo de subordinación con el sistema total, con el sistema completo, entonces la más pequeña desviación de un proceso parcial en el comienzo llevaría al final a discrepancias masivas. Por ejemplo, tomemos el desarrollo embrionario. Pensemos que después de haber sido fecundado un óvulo, no tenían más que 2 células. Y como son haploides, tenemos apenas la información necesaria para crear un organismo. Y de repente, esas células se empiezan a duplicar. Se empiezan a duplicar. Y dice él, si en ese momento una sola célula, de lo que después constituye una mórula, por ejemplo, si esa una sola célula, tuviera un comportamiento que no se somete al conjunto del desarrollo embrionario, sino que está sola, entonces un pequeño error produciría una catástrofe global. Y lo que pasa es que no sucede así. Otro ejemplo lo tenemos de forma análoga en el cerebro. En las primeras etapas del desarrollo, la plasticidad del cerebro es muy grande. Eso quiere decir que si una parte es dañada o si una parte es extraída, ¿sí?, o perdida en un accidente, otra parte distinta puede asumir la misma función y no hay ninguna diferencia en las capacidades cognitivas. Eso quiere decir que el cerebro no está organizado de manera local, sino que las funciones se distribuyen de manera estratégica y de manera recíproca en un gran todo, que sería algo así como la arquitectura
al menos de la corteza cerebral. Entonces, yo aquí les propongo una tesis. Las ciencias de la complejidad, incluida la teoría de los sistemas dinámicos y por lo tanto la teoría de las catástrofes y la teoría del caos, son más próximas al hallazgo de la economía política que las teorías del totalitarismo. En otras palabras, e incluso que el propio estructuralismo. O sea, mientras que buena parte de la filosofía francesa descansa en las intuiciones estructuralistas y en algunas ideas de la matemática de su tiempo, particularmente del grupo Bourbaki, parecería que la economía política siempre tuvo una sensibilidad al proceso y una sensibilidad a la complejidad que no era tan común en el estructuralismo, y esto la hace hoy legible a partir de la teoría de sistemas y sobre todo las ciencias de la complejidad, lo cual es una tesis muy interesante. El siguiente autor que cita aquí Dupuy es John von Neumann, un tipo verdaderamente impresionante, un tipo genial, matemático, físico y científico, pero sobre todo muy famoso por sus aportaciones en la matemática. A él se debe una de las axiomatizaciones más interesantes de la teoría de la producción de los números naturales a partir de la teoría de conjuntos, ¿no? Basado en la axiomatización de Peano, pero no importa. Realizó contribuciones en física teórica, en análisis, en teoría de conjuntos, teoría de números, como acabo de decir, teoría de juegos, cibernética, economía, estadística, etc. ¿no? Un tipo monstruoso. Y aquí tenemos una cita muy simplona, es de Wikipedia para no entrar en demasiados detalles en su pensamiento, pero está buena, a veces dice cosas muy interesantes. Dice, la finalidad de von Neumann era diseñar una máquina, y esto es lo que le interesa. A ver, ¿por qué menciono esta cita? Porque está relacionada con el trabajo que hace von Neumann a propósito de la complejidad, o de la idea de complejidad. En la cuña el término, pero sí que le da un valor muy importante, y que como un matemático, pues trabaja con modelos matemáticos y particularmente dentro de la cibernética, es decir, con computadoras. Pero lo que le preocupaba a él no era ver cómo una computadora es capaz de emular procesos cognitivos, por ejemplo, o el desarrollo biológico de un organismo, sino lo que le interesa es cuál es ese paso que le permite a una máquina volverse suficientemente compleja como para reproducirse y generar algo nuevo. Y ese es todo el punto de la complejidad, la emergencia. Entonces dice la cita, el objetivo de von Neumann era diseñar una máquina cuya complejidad pudiera crecer automáticamente de forma similar, ¿no?, a los organismos biológicos bajo la selección natural. Lo que se preguntó era cuál es el umbral de complejidad que debe ser cruzado por las máquinas para ser capaces de evolucionar. Y lo que nosotros sabemos es que la evolución es creativa. Aunque no seamos bergsonianos, sabemos que la evolución no es un proceso dirigido, no es un proceso finalista, y no es un proceso que esté repitiendo siempre los mismos resultados, sino que al contrario, tenemos innovación, esto que hemos reconocido en la variabilidad genética, en la mutación, y que después, con el nombre de emergencia, hemos caracterizado como aquella capacidad de la vida de producir nuevas condiciones o producir sistemas en los cuales existen reglas que no se pueden deducir de sus componentes. Entonces, de manera crucial, él diseñó, pensó, esta máquina que se autorreproduce y que genera complejidad, que genera novedad y genera emergencia. Dice, crucialmente, esta máquina autorreproductiva puede evolucionar acumulando mutaciones, al igual que los organismos, de una descripción, y no la máquina en sí misma, ganando así la habilidad de crecer en complejidad. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama, no vamos a perder demasiado tiempo en esto. Simplemente piensen que tenemos una descripción que es como el diagrama del programa, y luego tenemos un constructor universal que puede leer cualquier descripción y construir la máquina que se codificaría con ese plan, ¿no?, el blueprint. Y luego tiene una máquina universal de copia que puede hacer copias de cualquier descripción.
¿Sí? Entonces tenemos planos que luego se leen y se ejecutan, de la cual se hacen planos, de la cual se vuelven a ejecutar nuevas instanciaciones, pero con la capacidad de producir elementos nuevos. Entonces, esto es lo que tiene, esto es un poco lo que tiene en mente, esto es lo que parece tener en mente Dupuy. Es decir, que hay un elemento de complejidad en la explicación, ahora lo podemos llamar así, en la explicación de la economía política, en la cual los átomos, que son los individuos, interactúan, y luego en esa misma interacción hay una emergencia, emerge un nuevo nivel de complejidad, y por medio de la reproducción de este sistema se va creando la complejidad social. Y bueno, quizás esto no sea tan iluminador para algunos o algunas de ustedes, pero creo que si llegan a cruzarse con la teoría de sistemas o de sistemas dinámicos o con la teoría del caos, esto le puede hacer mucho sentido. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo? Metodológicamente, partiendo de los individuos y de las acciones de los individuos, surge el orden social. ¿Qué es el orden social? ¿Cómo surge? ¿Cómo se mantiene? Es decir, no solamente cómo llega a ser una sociogénesis o una morfogénesis, sino además cómo se mantiene, cuál es su estabilidad estructural y finalmente cómo muta o cómo se transforma. Entonces ya vieron morfogénesis, la estabilidad de su forma y la transformación, o eventualmente la disolución, la desfiguración. Esas son las preguntas. Entonces, el desafío que debe superar la economía política, es decir, lo que tiene que explicarnos la economía política es... el desafío que debe superar la economía política es el de analizar las instituciones y la vida social en términos individuales, preservando la distancia entre la sociedad y el individuo. Otra vez, solamente vamos a estudiar a los individuos, porque ellos son lo que existe en última instancia, pero sabemos que los individuos no son la sociedad, o que el todo, la sociedad, es algo más complejo que el mero agregado de las voluntades individuales. La economía política, entonces, ha dado del individuo una representación original, y habría que decir originalísima y anticipadora de la división entre el sujeto del yo y el sujeto social, y la imposibilidad de que uno alcance al otro, ¿sí? La imposibilidad de que nosotros finalmente nos apropiemos de la sociedad y la podemos conducir a nuestro capricho. Entonces, da una representación original muy diferente de la que proponen los grandes sistemas filosóficos de la modernidad. Es decir, se separa radicalmente de la solución alemana y de la solución francesa. Es decir, se separa de la Revolución Francesa y se separa se mantiene independiente de lo que será después el idealismo trascendental, o más conocido como la época de la filosofía clásica alemana. Entonces, aquí nos recuerda Dupuy, nos pone como contraste a dos elementos. Bueno, uno es inglés, claro, el otro es ginebrino, Rousseau, o sea, suizo. Los dos parten del individuo, ¿no? Recuerden, Hobbes lo que decía es que el estado de naturaleza es la lucha de todos contra todos. ¿Todos qué? De todos los individuos contra todos los individuos. ¿Y para qué sirve el monarca? Bueno, el monarca o el soberano es el que viene a poner la paz. Es el gran pacificador con la espada. Entonces viene con la espada y les dice, y nos dice a nosotros ciudadanos, déjense de matar, porque al que mate, yo lo mataré. Pero no en nombre personal, sino porque está por encima del orden social. Y entonces, quien está por encima del orden social no genera venganza. Entre individuos generamos, desencadenamos la ley de la venganza y la ley del talión, del ojo por ojo, del diente por diente. Pero cuando castiga a alguien trascendente, como la justicia del juez, o cuando castiga la justicia del monarca, esa justicia es sobrehumana y por lo tanto no genera, y no, como es anónima, no puede generar, o trascendente en el caso del rey, no puede generar ley del talión. Ahí se detiene. Es un
una detención absoluta. Y lo que hace el monarca hobbesiano es detener absolutamente la violencia. Y dice, el único que mata soy yo, ¿sí? Y el que mate será matado. Entonces lo que eso significa es que los individuos pueden vivir finalmente en paz. Pueden vivir sin el temor a ser asesinados por otro. Y tendrán una vida que no sea corta, bruta, estúpida y llena de miedo. Pero, aquí el que nos salva es el monarca. Y el monarca es un individuo consciente y capaz de fuerza. Eso es lo importante. El soberano es aquel que tiene acceso a la fuerza. Y porque tiene acceso a la fuerza, puede pacificar. Es la gran paradoja de él. La gran paradoja en Hobbes y en general de esta tesis. Solamente la violencia para la violencia, porque es una violencia divinizada o una violencia trascendente que puede contener la violencia inmanente. Entonces es la tesis de que solo la violencia puede contener la violencia siempre y cuando sea una violencia de un carácter trascendente o quizá una violencia de carácter sagrado, ¿no? Como en una teología política de la que ya no hablamos más. Y el otro ejemplo, el contraejemplo, para distinguir a los economistas políticos como Smith, es decir, Smith no es Hobbes y no es Rousseau. ¿Por qué? Porque los individuos no tienen acceso a esa voluntad. O más bien, no hay acceso a esa voluntad ni por parte del individuo ni por parte del soberano. Hobbes nos dice es el soberano el que tiene acceso a la voluntad y al poder y por lo tanto tiene la espada. Y lo que dice Rousseau es que somos todos nosotros en cuanto volonté populaire, en tanto peuple, en tanto pueblo, que accedemos a la potencia, ¿sí? Y es así que podemos dar entrada a un artificioso contrato social. Hobbes nos dirá, bueno, pongamos un alto y hagamos un contrato y obedecedme y dad la vida por mí para que no tengan que perderla a manos de un cualquiera. Y lo que dice Rousseau es, hagamos un contrato social que surja de la voluntad popular. Entonces hay algo de artífices, uno por arriba y otro por abajo. Una es la voluntad de arriba del soberano que crea el orden social porque el poder preexiste en la sociedad, y el otro es la sociedad que es una con el poder, una con la voluntad y que produce también el orden social. Ahora, agregado de mi parte, Foucault y Agamben están en estas ideas. O sea, Foucault y Agamben no entendieron, me parece. Claro, Foucault sí, o sea, Foucault allí estaba. Foucault en los últimos años de su vida, trágicamente terminada, estaba leyendo el neoliberalismo y estaba tratando de entender que el neoliberalismo efectivamente no es ni filosofía alemana ni filosofía francesa. No es ni Hobbes ni Rousseau. Y todo su trabajo previo estaba en el malentendido de que las sociedades contemporáneas o eran de Rousseau o eran de Hobbes. O eran de la Revolución Francesa o eran del conservadurismo. Pero a final de cuentas, todas iban a caer o sepultadas o por la supuesta voluntad popular expropiada por el Partido Comunista o por la voluntad de un soberano que se coloca en estado de excepción, que es el fascismo. Entonces, bueno, históricamente a Foucault le tocó ver eso, a Foucault le toca el fascismo, le toca ver esa guerra entre los fascismos y los revolucionarios, y lo que le parece es que hay que encontrar una salida. Y esa salida, bueno, se llama liberalismo, se llama nada más y nada menos que, como lo pone aquí Dupuy, la economía política. Y la economía política neoliberal lo que intenta decirnos es eso, es no es ni el pueblo ni el soberano. Y ese ni termina siendo muy atractivo en una época en la que parecíamos cogidos por dos tenazas: la tenaza del fascismo y la tenaza del comunismo. Y Agamben, desafortunadamente, se queda con ese Foucault primero, con el Foucault del Estado totalitario y controlador, ¿no? Porque la tesis de Agamben es que el capitalismo y nuestra época contemporánea surgen de un estado de excepción en el cual hay una supuesta soberanía que se coloca por encima del derecho y que suprime el derecho porque
En un acto paradójico se trata del derecho capaz de suprimirse a sí mismo y de hacer un estado de excepción, ¿no? Esto bueno, sucede pues porque la referencia directa es la República de Weimar, que es la primera constitución democrática que tiene Alemania, y el primer y una república en sentido estricto. Pero es un experimento que fracasa, y ese experimento termina cuando Hitler llega al poder. Pero Hitler llega al poder, número uno, por vía democrática, es decir, llega por las urnas, y número dos, suspende la Constitución de Weimar por un artículo que hay en la propia Constitución de Weimar, que es el estado de excepción, y que se justifica suspender todas las garantías y todos los derechos y la Constitución completa en el caso de emergencia nacional, que es la guerra. Y bueno, el resto ya lo saben. Entonces, me parece que cierto Foucault y el mismo Agamben están pensando en esta idea de que vivimos en una época gobernada por Hobbes y por la teología política de personajes como Schmitt, ¿no? No por nada gran parte de la discusión que tiene Agamben será con Benjamin, ¿no? Otro representante de la teología política, ¿m? De la izquierda en este caso. Y entonces, por lo tanto, parecería que nuestra tarea es resistir, producir subjetividades que no sean captables o dominables por este poder absoluto del soberano. Pero lo que digo, me parece, es que Agamben retrocede ante la intuición liberal, y eso es lo que le impide captar y de entrada discutir a toda esta tradición. Y esa es también la razón por la cual yo admiro y me he puesto a leer con ustedes este texto de Dupuy, porque se dedica a atender con rigor filosófico, no con el rigor del científico social, o con el rigor de la economía como ciencia matematizada, no, sino con el rigor filosófico, aquello que se estaba produciendo desde Smith y que nos gobierna hoy, ¿no? Y que no es el Estado totalitario, no es el Estado de vigilancia. Es otra cosa, es eso, es ese supuesto orden social que surge de quién sabe dónde, de nosotros, pero quién sabe cómo, ¿sí? Y esa es una gran pregunta. Y me parece que para resolver esta pregunta tenemos muchos más elementos del lado del psicoanálisis que del lado, por ejemplo, de la deconstrucción, o del lado de la lógica del sentido de Deleuze, o de sus críticas o del texto de Deleuze y Guattari de Capitalismo y Esquizofrenia. No es para excluirlos, es para agregar a esta discusión, o agregar a estos teóricos este horizonte olvidado de la filosofía de la economía, o de filosofar sobre los economistas.